La saga de la eternidad. El increíble viaje del pueblo judío a través de los milenios. Hay historias que se cuentan y hay historias que viven, que respiran en las arenas del desierto, que resuenan en las piedras de antiguas murallas y que laten en el corazón de un pueblo disperso y, sin embargo, inquebrantable. La historia de los judíos no es solo una crónica, es una saga épica de fe, exilio y retorno. Una alianza divina forjada en el fuego de la prueba y templada por el tiempo. Es el viaje de una pequeña tribu de nómadas que se convertiría en una nación, daría al mundo una visión monoteísta radical y, contra todo pronóstico, renacería de sus propias cenizas en el escenario mundial. Esta es la historia de una promesa, un viaje que comienza con un llamado a un hombre, bajo un cielo estrellado de Mesopotamia, y se extiende hasta los rascacielos de Tel Aviv, y los acalorados debates de las naciones de hoy. Si te han gustado nuestros videos, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte nuestro contenido. Desarrollo. De la promesa a la patria, del exilio a la esperanza, la era de los patriarcas, el llamado y la alianza. Todo comienza alrededor del año 2000 a.C., con un hombre llamado Abram, en la próspera ciudad-estado de Ur de los Caldeos. En un mundo politeísta, Abram escucha una voz singular y revolucionaria, la voz de un único Dios que le hace un llamado y una promesa extraordinaria. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:1-2. Este es el momento fundamental, el nacimiento de una identidad. Abram, más tarde rebautizado como Abraham, padre de una multitud, se convierte en el primer hebreo. Su viaje lo lleva a Canaán, la tierra prometida. La alianza se sella a través de su hijo, Isaac, y luego a través de su nieto, Jacob. El Talmud amplía la narrativa bíblica, describiendo a Abraham como un filósofo que llegó a la conclusión de la existencia de un único creador a través de la observación de la naturaleza, incluso antes del llamado divino. A Jacob, después de luchar con un ángel, se le cambia el nombre a Israel, el que lucha con Dios, prestando su nuevo nombre a la nación que surgiría de sus 12 hijos, los progenitores de las 12 tribus. Cautiverio en Egipto y el fuego de la liberación. Un hambre severa fuerza a las tribus de Israel a migrar a Egipto, donde uno de los hijos de Jacob, José, se había convertido en un poderoso gobernador. Inicialmente acogidos, con el paso de las generaciones, su creciente población es vista como una amenaza. El péndulo de la historia oscila de la hospitalidad a la opresión, y los hebreos son sometidos a una brutal esclavitud durante 400 años. Es en el apogeo de este sufrimiento que surge Moisés, un hebreo criado como príncipe egipcio, que después de encontrar a Dios en una zarza ardiente regresa para confrontar al faraón con una demanda audaz. «Deja ir a mi pueblo». La liberación no llega fácilmente. Se conquista a través de 10 plagas devastadoras que culminan en la Pascua, Pesaj, la noche en que el ángel de la muerte pasó por alto las casas israelitas marcadas con la sangre del cordero. La dramática travesía del Mar Rojo que se abre para los israelitas y se cierra sobre el ejército egipcio sella su liberación y se convierte en el evento formativo central de la identidad judía, el paso de la esclavitud a la libertad bajo la mano redentora de Dios. La ley, la conquista y la era de los reyes. En el desierto, en el monte Sinaí, la nación recién liberada recibe la Torá, la ley, los 10 mandamientos y el proyecto para una sociedad justa y santa. Es la constitución de su reino. Después de 40 años de peregrinación, liderados por Josué, entran y conquistan Canaán. A continuación, el turbulento periodo de los jueces, líderes carismáticos que surgían en tiempos de crisis. El anhelo de estabilidad lleva al pueblo a pedir un rey. Saúl es el primero, pero es David quien se convierte en el rey ideal de Israel. Él conquista Jerusalén alrededor del año 1000 a.C., la convierte en la capital política y espiritual, y su hijo, Salomón, construye el primer templo, una maravilla arquitectónica que se convierte en el centro de la vida judía, la morada terrenal de la presencia de Dios. La división, la caída y el primer exilio. El apogeo del reino de Salomón es seguido por su fractura. Después de su muerte, las disputas internas dividen a la nación en 2 reinos, Israel, al norte, y Judá, al sur. Esta división debilita a ambos. En 722 a.C.,
El reino del norte es conquistado por el imperio asirio, y sus 10 tribus son deportadas y asimiladas, desapareciendo de la historia. El reino del sur, Judá, sobrevive durante otro siglo y medio, pero la desobediencia a la alianza y las intrigas políticas lo llevan a la ruina. En 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor II, conquista Jerusalén, arrasa la ciudad y destruye el templo de Salomón. La élite judía es llevada cautiva a Babilonia. El exilio es un trauma profundo. Sin su tierra y sin su templo, los judíos se aferran a su única posesión inalienable, la Torá. En este periodo, la sinagoga surge como un centro de oración y estudio, y la identidad judía se refina, volviéndose menos dependiente de un lugar físico y más enfocada en la fe y la práctica comunitaria. El Mesías, la ocupación romana y la segunda destrucción, 70 años después, el imperio persa conquista Babilonia, y el rey Ciro el Grande permite que los judíos regresen a Judá. Liderados por Esdras y Nehemías, reconstruyen Jerusalén y erigen el segundo templo. En los siglos siguientes, Judea pasa por el dominio griego y finalmente romano. Es en este escenario de ocupación y ferviente expectativa mesiánica que alrededor del año 4 a.C. nace Jesús, Yeshua de Nazaret. Para los cristianos, Él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Para la mayoría de los judíos de la época y de hoy, fue un predicador y rabino, pero no el Mesías esperado, que sería un libertador político y restaurador de la soberanía judía. Las tensiones con Roma explotan en el año 66 d.C. en la Gran Revuelta Judía. Después de una guerra sangrienta, las legiones romanas, comandadas por Tito, sitian y conquistan Jerusalén. En el año 70 d.C., en un evento cataclísmico que marcaría la psique judía para siempre, el segundo templo es incendiado y completamente destruido. El historiador Flavio Josefo, un testigo ocular, describe el horror y la carnicería. El centro de la vida judía fue nuevamente arrancado, la diáspora y la supervivencia rabínica. Con la destrucción del templo y el fracaso de una segunda revuelta, Bar Kokhba, 132-135 d.C., los judíos son dispersados por todo el Imperio Romano y más allá, la diáspora. La cuestión central pasa a ser, ¿cómo ser judío sin la tierra y sin el templo? La respuesta vino de los rabinos. En centros como Yavne, ellos reestructuraron el judaísmo, centrándose en la oración, en el estudio de la Torá y en la aplicación de la ley judía, halajá, a la vida cotidiana. El Talmud, un compendio monumental de leyes, historias y debates rabínicos, se convierte en la patria portátil del pueblo judío, garantizando su supervivencia cultural y religiosa durante casi 2 milenios de exilio, persecuciones, expulsiones y el horror indescriptible del Holocausto. El retorno, sionismo y el renacimiento de Israel. A finales del siglo XIX, en respuesta al creciente antisemitismo en Europa, surge un movimiento político moderno, el sionismo, liderado por Theodor Herzl. Su visión era simple y audaz. El pueblo judío necesitaba su propio Estado en su patria ancestral para garantizar su supervivencia. Después de la devastación del Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados por el régimen nazi, la causa sionista ganó un apoyo internacional sin precedentes. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró el establecimiento del Estado de Israel. El sueño de 2 milenios se había hecho realidad. Al día siguiente, las naciones árabes vecinas atacaron, dando inicio a una serie de guerras y a un conflicto complejo que persiste hasta hoy. En los años siguientes, Israel absorbió a cientos de miles de refugiados judíos de países árabes y supervivientes del Holocausto, transformando una tierra árida en una nación moderna, democrática y tecnológicamente avanzada. Un pueblo que lucha y vive. La historia del pueblo judío es un tapiz tejido con los hilos de la promesa divina y de la resiliencia humana. Es una narrativa de extremos, de la intimidad con Dios en el Sinaí a la desolación de Auschwitz, de la gloria del templo de Salomón a las cenizas del 70 d.C., de la dispersión por todos los rincones de la tierra al milagroso retorno a su patria. El viaje de Abraham, que comenzó con un paso de fe en la oscuridad, se transformó en una marcha de milenios a través de la historia. Más que la historia de una nación, es un testimonio del poder de las ideas, de la tenacidad de la identidad y de la esperanza inextinguible de un pueblo que lleva en su propio nombre, Israel, su esencia,
aquel que lucha con Dios y con los hombres y prevalece. La historia continúa escribiéndose, pero su pasado sirve como un poderoso recordatorio de que incluso en las circunstancias más sombrías, la llama de la fe y de la identidad puede no solo sobrevivir, sino iluminar el camino de regreso a casa. Hemos llegado al final. Si te gustó la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete al canal. Hasta la próxima historia.